Bueno, en el anterior estamos hablando, o estamos dentro del prólogo del padre Alfredo Sáenz, y hablábamos lo que él comentaba sobre el libro del Apocalipsis, traducido con los comentarios a su vez del padre Leonardo Castellani. Y ponía algo de su propia cosecha, pero en general está siguiendo a Castellani, como yo también cada tanto me permito, tengo la osadía de poner algo de mi cosecha. Pues hablamos de la Gran Babilonia, es decir, la gran ramera, la Babilonia, la ciudad capitalista, marítima y corrompida, la meretriz, el centro de la idolatría, de la fornicación y emporio de los mercaderes. Así lo presenta San Juan. Nuestra civilización cristiana recuerda a Babilonia, la prostituta más que ninguna civilización pagana, dijo Baudelaire. Una civilización putrefacta en sus entrañas, pero el Apocalipsis nos asegura que esta gran Babilonia caerá un día, y de golpe, y se va a desplomar estrepitosamente. Pero ahora, bueno, terminamos con esto, porque decíamos que había dos mujeres, ¿no?, misteriosas. La otra mujer del Apocalipsis es la mujer coronada. Un signo magno apareció, un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Y gestaba en su vientre y clamaba los dolores y era atormentada de parto. Vamos a ver, aquí hay algo muy interesante y para mí es muy claro, pero hasta ahora, bueno, no sé, para otros no. Dice el padre Sáenz que los exégetas aplicaron este texto a la Santísima Virgen, a la Iglesia o a Israel, alternativamente, o la Virgen, o la Iglesia o Israel. A la Virgen dice, no le cuadra, y esto lo dicen muchos, objetan esto, que no le cuadran estos dolores del parto. Si bien no deja de ser legítimo aplicarse, lo dice figurativamente, como lo hace la liturgia y el arte cristiano. Pues yo digo, no, aquí me permito discrepar. Sí que le cuadra, es ella, los dolores de parto son los suyos. No, por supuesto que no son los dolores de parto del parto de Jesús, del parto virginal. Eso no, claro que no, ahí no hubo dolor. Los dolores de parto son los del Calvario. Cuando ella nos da luz a nosotros, cuando Jesús la hace madre de Juan y a través de Juan de todos nosotros. Esos son los dolores de parto, esos son los dolores de la Virgen. Los dolores que le costamos nosotros para nacer a la salvación, porque ella es la corredentora. Ahí está la clave. La clave está en su participación en toda la obra de salvación. Y en particular, y no es porque sí, que la menciona el propio San Juan, en el Calvario. Ella está ahí, y está ahí ofreciendo a su Hijo, y aceptando ser Madre nuestra. Y ahí en ese momento es el gran dolor, ese es el dolor del parto, de todos estos hijos. Decía que también, en la objeción que ponía el padre Sáenz, tampoco conviene plenamente a la Iglesia, aunque sí por extensión, y al parecer, dice, se trata de Israel de Dios, que da a luz un hijo varón. No. Me permito discrepar, no soy nadie, realmente, hasta el padre Sáenz, pero en esto creo que, como siempre, ¿no?, es el enano que se sube sobre el grande, ¿no? Hay más luz. Castellani lo interpreta como la conversión de los judíos, predicha por San Pablo y por los profetas. Cuando lleguen los tiempos postreros, los judíos, cuya sangre corre por las venas de María y de cuya estirpe surgió la Iglesia, van a concebir a Cristo por la fe. Bueno, esto es cierto, esto no es de descartar, por supuesto, eso va a ocurrir, pero es fundamentalmente la Virgen, que es la hija de Sión. Y lo van a dar a luz, en ese caso, sí, los judíos con grandes dolores. Una vez le preguntaba a una judía mesiánica, siempre me interesaron mucho los judíos mesiánicos, son hermanos nuestros, son cristianos.
Y, y le preguntaba cuál era su sensación, qué había experimentado cuando descubre que ella, judía, que Jesús es el Mesías de Israel. Y me dijo, mira, dos cosas. Dice, al mismo tiempo una gran alegría y una gran tristeza, un gran dolor, porque pasaron 2000 años para que nos diéramos cuenta, o para llegar ella, por lo menos, a esa conclusión. Dice Castellani que si en el Calvario le gritaron, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti, allí él les dirá, creed en mí y bajaré de la cruz. Sí, yo he ido a la cruz por vosotros, vosotros me habéis llevado a la cruz. Tremendo, ¿eh? Posiblemente, dice, solo una parte del pueblo judío se convertirá en las ultimidades, claro, no todo, claro. Lo estamos viendo ahora, una parte importante que se está convirtiendo, pero no todo. El dragón, sigue diciendo el Apocalipsis, persiguió a la mujer que había parido al varón. ¿Quién huyó al desierto? La soledad, es decir, la mujer huye al desierto. La soledad parece, el desierto que es soledad, ¿no? Es otro de los. Significa el abandono y desprecio a los neófitos por parte de los judíos no convertidos. Es decir, aquellos que de Israel, ¿no? Que reconocen al Mesías, son dejados solos por los otros, los no convertidos. Y también por el ingente mundo apóstata que los rodea, es decir, ese mar de apostasía en el cual estamos inmersos, el mundo pagano y neopagano. Y al fracasar en su intento, el dragón se fue a hacer guerra a los otros de su semilla, es decir, dirá la guerra a aquellos que guardan, los hijos de la mujer que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, pareciera indicarse que hay dos grupos de hijos de la mujer, separados. Por un lado, los judíos convertidos y nosotros, los cristianos de la gentilidad, y por otro lado, los judíos neófitos y los cristianos viejos. Es decir, aquellos que vienen del judaísmo inicial. Las dos mujeres del Apocalipsis representan pues la religión en sus dos polos extremos. La religión corrompida, es decir, la ramera, que está montada en la bestia roja, y la mujer gloriosa, que da a luz en el dolor. El significado concreto ya escatológico de las dos mujeres es este, según parece. La mujer celestial y afligida, dice, es el Israel de Dios, Israel hecho iglesia. En realidad, la mujer celestial afligida es el misterio de María, que se revela en nuestro tiempo y es la corredentora, y por eso se revela llorando. ¿Cuántas imágenes de la Virgen hay que está llorando? ¿Por qué aparece llorando y no de otra forma? A veces exudando también aceite, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es la ungida además, ¿no? Pero, ¿por qué llorando? Para indicarnos, este es el tiempo. Y aquí se está manifestando quién es María, el misterio de María. La mujer que llora los dolores del parto, repito. Y la mujer ramera y blasfema, es decir, todo esto que dije yo no es lo que dice el Padre Sáenz, lo digo yo sobre María. Ellos dicen que es Israel, el Israel convertido. Y la mujer ramera y blasfema es la religión adúltera o adulterada, ya formulada en la falsa iglesia en el fin del siglo, prostituida a los poderes de este mundo, entregada a los poderes de este mundo y asentada sobre la formidable potencia política y tiránica del imperio del anticristo, es decir, sirve al anticristo. La falsa iglesia que sirve, o la antiiglesia, como la llamaría el Papa Juan Pablo II, cuando todavía era cardenal. Y comparece en esta dramaturgia dos personajes misteriosos además. ¿Quiénes son? Los llamados dos testigos. No dice quiénes son, dice dos testigos. Y que para algunos son Enoc y Elías, los dos que fueron arrebatados. Soloviev los personifica en su relato en los jefes de la Iglesia luterana y de la Iglesia ortodoxa, Pablo y Juan, que finalmente se reconcilian con Pedro II
el último papa. El anticristo los manda a asesinar y Cristo los resucita luego de 3 días y medio. Y todo eso acontece en la ciudad de Jerusalén, la capital del anticristo en ese momento. En medio de la tragedia se destacan los fieles perseguidos, que se van convirtiendo en una pequeña minoría perdida en el océano de las multitudes apóstatas. Es decir, el pequeño resto, como tantas veces el remanente. El totalitarismo del anticristo y la ecumenicidad de su imperio les imposibilitará todo intento de migración. No va a poner emigrar, va a estar por todos lados el anticristo. El mundo entero va a ser una inmensa cárcel, sin escape posible. La lucha secular, por eso, ¿qué van a hacer? Pequeñas islas de fe, de gracia, en medio, y donde va a ser alimentado. Yo interpreto, además, de nuevo, esto es mío, porque dice que va a ser la mujer alimentada. En ese momento la mujer ya no es la Virgen, sino es la Iglesia. Va a ser alimentada en el desierto, en el desierto, que es un desierto de apostasía, es un desierto, pero van a ser también como un mar de apostasía, en pequeñas islas. Ahí está el resto fiel. Y es la lucha secular entre el bien y el mal que llega al culmen. La opción por Cristo o por el anticristo se hace universal e ineludible. O estás con Cristo o estás con el anticristo. Punto. No hay lugar a la tibieza. La iglesia va a desaparecer de la superficie, será obligada a reducirse y a recluirse en las catacumbas. La sola profesión de la fe en Cristo pondrá a los fieles en situación de martirio. Los primeros mártires tuvieron que luchar contra los emperadores. Los últimos mártires les toca luchar contra el mismo Satán. Por eso serán mártires mayores. Y ni siquiera serán reconocidos como mártires. Eso lo agrega San Agustín, ya que se los condenará como delincuentes ante las masas víctimas de la propaganda. Lo dice el Señor, van a creer que están haciendo un bien, y sin embargo los van a matar justamente por mi causa. La llamada opinión pública estará en favor de esa persecución. Son los que no se ensuciaron con mujeres, es decir, con la mujer, la ramera, hombres limpios, en cuya boca no hay mentira, islotes de la fe. También, que bueno, la misma imagen que doy yo, de islas, de islotes, lo dice el padre Sáenz, islotes de la fe, acosados por la traición y el espionaje. Claro, la delación, lo hemos visto. Bastó el miedo de una supuesta peste, ¿no?, para empezar la delación. Y verán el templo hollado por los paganos, verán mercenarios en vez de pastores, verán cómo la jerarquía del falso profeta enseña una religión nueva. Su noche oscura se irá, ya que Dios se va a ir espesando esa oscuridad, más oscura, ya que Dios guardará silencio y parecerá cerrar sus oídos a las oraciones de los héroes. Los santos serán vencidos, lo dice. Satanás y sus ministros le dirán con sorna: ¿dónde está vuestro Dios? ¿Dónde está vuestro Dios? Y ellos callarán. Nadie podría aguantar si Cristo no volviese pronto. Su único apoyo serán las profecías, escribe Castellani. El Evangelio eterno, es decir, el Apocalipsis, habrá reemplazado los evangelios de la espera y el noviazgo. Y todos los preceptos de la ley de Dios se cifrarán en uno solo: mantener la fe ultra paciente y esperanzada. Y no podemos obviar una figura aquí también, que es la de Miguel, ¿no?, empeñado en la lucha grandiosa con el dragón y sus adláteres de la tierra. Y si produjóse una guerra en el cielo, Micael y los ángeles suyos, salieron a guerrear contra los del dragón. Micael quiere decir ¿quién como Dios? Es un nombre y un clamor. Los que se arrodillan ante la fiera exclaman: ¿quién igualará a la fiera y quién podrá luchar con ella? Son dos gritos que se confrontan
¿Quién como Dios y quién como la fiera? En la primera batalla, la que se desarrolla en las alturas, el ángel arroja al dragón del cielo a la tierra. Allí el demonio recobra aliento e instaura su reino en la tierra por medio del anticristo. Pero cuando la victoria de este y de su falso profeta parezca ineluctable, en aquel tiempo se levantará Micael, príncipe de nuestro pueblo, como profetizó Daniel. Sabemos que es el ángel custodio de Israel y también, por lo tanto, el ángel custodio del nuevo Israel de la Iglesia. Y el drama va llegando a su conclusión, lo estamos viendo todo como el drama que se va desarrollando en el Apocalipsis, y en el clímax de la persecución, en el ápice mismo de la gran apostasía y la tribulación más espantosa de la historia, cuando los fieles están casi por desfallecer. Impresiona aquello de Cristo, Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿acaso hallará fe sobre la tierra? Va a ser una gran prueba. Llegará inesperadamente el momento de la victoria, cuando todo parece perdido. De la victoria no última, sino penúltima. Porque dice, y vi a la fiera y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados a guerrear contra el sentado en el corcel y los ejércitos de él. Y apresada fue la fiera y con ella el pseudo profeta o el falso profeta. Fueron lanzados estos dos al lago ardiente de fuego azufre. Y acá retorna el ángel, quizás Micael, con una gran cadena en la mano y aprehendió al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años. Por eso dice penúltima derrota. Castellani interpreta el capítulo 20 del Apocalipsis en sentido literal. Es decir, habrá una nueva cristiandad que durará largo tiempo, 1000 años es una forma de decir, pero mucho tiempo, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Luego, consumados esos 1000 años, se soltará Satanás de su cárcel, así lo dice el Apocalipsis, y saldrá a seducir a las gentes, el Gog y Magog, y los congregará a la guerra. Pero será vencido esta vez de manera definitiva. Si la antes era la penúltima, esta es la última. Y el diablo fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde la fiera y el pseudo profeta. Ahora, San Juan describe el fin metahistórico. Tras el juicio final, vi nuevo cielo y nueva tierra, y la ciudad santa, Jerusalén nueva, bajando del cielo desde Dios, preparada como una novia, engalanada para su hombre. Bien observa Castellani que la historia de la humanidad se mueve entre la confusión de Babel, es la ciudad que los hombres prometeicos, ¿por qué prometeicos? Porque está el mito de Prometeo. Prometeo le roba, dicen los griegos, le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, y por eso es condenado. Es decir, el hombre que quiere ser Dios, en definitiva. Entonces la Babel es la ciudad que los hombres que prometeicos quisieron edificar pelagianamente, es decir, como diciendo, yo me salvo solo, por las mías, con sus propios músculos. Quisieron hacer solo, echar a menos a Dios, no tenerlo en cuenta para nada, y al contrario, ser como Dios. Esa es la Babilonia, y por un lado, y por otro lado la otra ciudad, la armonía perfecta de la Nueva Jerusalén, la ciudad de la gracia, que desciende de arriba, la gracia que viene de arriba, y que está descrito en el primero y último libro de las Escrituras. El Edén, el Génesis y el final. El anticristo pretendió usurpar este ideal de unidad del género humano, unirlo al género humano, a la humanidad, en la institución perversa de su imperio universal. Por eso esa globalización, ese mundo único, ese nuevo orden mundial, es un orden anticrístico. Es el hombre que quiere dominar al hombre siempre. Solo Cristo es el Señor de la historia y el verdadero principio de cohesión del universo. San Juan representa a la Nueva Jerusalén como una ciudad, símbolo de la unidad social del hombre restaurado. En el capítulo final, el cielo eterno, o sea,
el mundo de la visión beatífica. Y aquí se baja el telón.